Así me mostró el Señor Dios. He aquí una cesta con frutas de verano, y me preguntó: ¿qué ves, Amós? Yo respondí: una cesta de frutas de verano. Entonces el Señor me dijo: ha llegado el final de mi pueblo Israel, no lo soportaré más. En aquel día gemirán los cantores del templo, dice el Señor Dios. Muchos serán los cadáveres, en todo lugar serán arrojados en silencio. Oigan esto, los que pisotean a los necesitados y arruinan a los pobres de la tierra, diciendo: ¿cuándo pasará la luna nueva para que vendamos el trigo, y el sábado para que abramos los almacenes de trigo? Para que reduzcamos el peso y aumentemos el precio falsificado fraudulentamente las balanzas, para comprar a los pobres por dinero y a los necesitados por un par de zapatos, para que vendamos los desechos del trigo. 7. El Señor ha jurado por la gloria de Jacob: no me olvidaré jamás de todas las cosas que han hecho. No temblará la tierra por esto, no harán duelo todos sus habitantes. Subirá toda como el río Nilo, se agitará y mermará como el Nilo de Egipto. Sucederá en aquel día, dice el Señor, que haré que el sol se oculte al mediodía, y en pleno día haré que la tierra sea cubierta de tinieblas. Convertiré las fiestas de ustedes en duelo y todas sus canciones en cantos fúnebres. Haré que todos los lomos se cubran de luto y que se derrapen todas las cabezas. Traeré a ella duelo como por hijo único, y su final será un día de amargura. 11. He aquí que vienen días, dice el Señor Dios, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre ni de pan, ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. Irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente andarán errantes buscando la palabra del Señor, y no la encontrarán. En aquel día desmayarán de sed las bellas muchachas y los jóvenes, los que juran por la culpa de Samaria, diciendo: viva tu Dios, oh Dan, y que viva el camino de Berseba. Caerán y nunca más se levantarán. Aquí está este pasaje de la palabra del Señor en Amós capítulo 8. Para poder introducir también parte al tema, pues ya tenemos algún tiempo que han estado leyendo, si han estudiado, han dado un repaso, han escuchado los audios, los mensajes, o también se dieron vacaciones. Muy bien, pues miren, vamos a darle un repaso breve, porque en realidad pues es bastante. Déjenme anunciarles también que de hoy en 15, ¿sí? Prepárense, vamos a tener un examen, vamos a aplicar un examen para evaluar lo que se nos está quedando de este libro. Vamos directamente ahí está. Vamos a hacer un repaso general. Yo pregunto, ustedes responden con voz firme, fuerte, con seguridad. ¿Quién fue el profeta Amós? ¿Y de dónde fue? ¿Dónde nació? ¿Cuál era su nacionalidad? ¿Quién fue? Era un pastor de bueyes, conocido como ganadero, recuerden, se dedicaba a la ganadería. ¿Qué más? Era agricultor, se conocía, sí, él recogía, dice, higos silvestres, ¿no? Ok, cultivaba higos. ¿De dónde era? ¿Él en dónde nació? ¿En qué lugar? Tecoa, que se ubica en... Recuerden, Tecoa se ubica, si ustedes leen el pasaje, está a 16 kilómetros, está cerca de Jerusalén. ¿Y dónde está Jerusalén? En Judá. Muy bien, él era judío, ¿sí? Él nació en Tecoa, una aldea pequeña cerca de Jerusalén. Entonces fue un judío enviado a dar un mensaje ¿a dónde? A Israel. Recordemos, ¿se acuerdan de eso de los dos reinos?
El reino del norte, el reino del sur. ¿Se recuerdan un poco eso? Ok, el reino del norte, ¿cuál es? Su capital es Samaria, y el reino del norte es Israel. Bueno, vamos a hacer más preguntas de conocimiento. ¿Quién reinaba en ese tiempo en Israel? ¿Cómo? Jeroboam II. ¿Y en Judá? Y en Judá, Usías, es correcto. Acuérdense, Jeroboam II reinaba en esos tiempos en Israel, y en Judá, Usías. Estos datos es bueno que los tengamos para cuando sigamos leyendo los profetas mayores, menores, podamos más ubicarnos en los tiempos en que estaban aconteciendo las cosas. Muy bien, ¿en qué años escribió este libro? ¿En qué años? En Inter. ¿Ustedes que recuerden? Muy bien, 765, 750. Si usted dice a mediados del siglo 8 antes de Cristo, es correcto también. ¿A quién está dirigido este libro? Este mensaje al pueblo de Israel. ¿A quién más? A los ricos que humillaban a los pobres. ¿Que quién más? A las naciones que estaban alrededor, ¿recuerdan? A las naciones alrededor. Entonces, ¿y cuál es el énfasis de este mensaje de Amós? La justicia divina y la justicia social, ¿sí? Es el profeta la justicia social y presenta la justicia de Dios. A ver, vamos a preguntar a Alonso, ¿qué significa Amós? Después de 5 segundos ya pueden ayudarle. Muy bien, que lleva la carga, ¿sí? Y ya hemos ido comprendiendo qué tipo de carga, ¿verdad? La carga, ¿por quién? Por el pueblo de Israel, para que se arrepientan, ¿sí? Esa carga que puso Dios de irles a anunciar el arrepentimiento. Muy bien. ¿Cuál era el estatus social, económico, político, Neftalí, que estaba pasando el pueblo en los tiempos de Amós? Próspero económicamente, políticamente, poderoso, era el mejor país, en ejército, en fuerzas, ¿qué más? Armadas. Pero desigualdad. Pero también había socialmente una desigualdad, un abuso, una injusticia. Muy bien, Phil. Muy bien. Ok. Ya está, nos adelantamos en esa pregunta. ¿Cuál es el versículo clave de Amós? ¿Usted lo recuerda? Con que digan la cita está bien. Capítulo 3, versículo 3:2, adelantito. Sí, terminando. 3:2. ¿Qué dice 3:2? Neftalí, ahí lo tienes. ¿Tú lo tienes? Yo solamente he conocido todas las familias de la tierra, por tanto los castigaré por todas sus maldades. Por tanto, los castigaré de todas sus maldades. Yo los he hecho subir de la tierra de Egipto y los he elegido de todas las familias de la tierra. Entonces, por tanto, los castigaré, ¿sí? Por los pecados. Entonces, ahí está el versículo clave. Recuerden esto, si ustedes están notando, escuchen de nuevo el audio. Y estas son preguntas también de examen, es importante. Bien, vamos a ver un repaso. Yo lo voy a dar como en contexto, para ponernos todos en contexto, porque veo que vienen también un poco fríos, ¿no? Con el tema. Muy bien. Jehová es Dios sobre todas las naciones y sobre todo el universo. Esto significa que Jehová es todopoderoso, ¿sí? Lo que Amós quiere presentar es la omnipotencia también de Dios, su poder por sobre todas las naciones, por sobre todo el universo, ¿sí? La naturaleza, todo esto. Es el énfasis de este libro. Jehová también traerá ruina absoluta a Israel por una razón, por la deslealtad a su pacto. ¿Sí? Recuerden los pactos de Dios, la religión sincretista
es maldición. Dios quiere hacer justicia. ¿Usted sabe qué es eso de sincretista? ¿Alguien que nos diga, le viene algo de sincretismo? No, que te venga algo a la mente. La fusión de creencias, ¿sí? La fusión de creencias. Un pueblo viene con una creencia cristiana, ¿no? Llega Roma, toma bueno, vamos a poner a los judíos. Toma a los judíos, los hace esclavos, y su tradición judía, Roma trae otras costumbres que adopta, trae costumbres, tradiciones y religiones de otras naciones. Al momento de fusionarlo, eso se llama sincretismo. Como acá en México, que llegan los españoles y se hace una fusión con la creencia del catolicismo, el cristianismo, y vienen todas las deidades también que existían aquí, los aztecas, y las creencias de aquí de México, ¿no? Los aztecas, los totonacas, todas esas cosas, esas fusiones son sincretismos. Entonces Samaria había adoptado también, había fusionado de acuerdo no solamente a la adoración a Dios que lo sacó de Egipto, a Dios de la Biblia, pero también adoraba a otros ídolos, a otros dioses. ¿Se acuerdan del becerro de oro? Betel es conocida como la ciudad el centro de la adoración del becerro de oro. Betel es el centro de Samaria. ¿Pregunta? Sí, entonces, sincretista es la fusión de varias religiones. De creencias, tradiciones, religiones. Sí. Combinación de distintas Teorías, combinaciones, ¿sí? De religiones. En este caso, de las creencias, ¿no? Muy bien, ahí está. Entonces, para el inocente, Dios requiere justicia para el inocente y misericordia para los pobres. El observar los rituales religiosos no es un sustituto de hacer el bien y mostrar misericordia. Esto quiere decir que no por el hecho de guardar o de hacer los asuntos que tienen que ver con la religión, la fe, pues no significa totalmente que sea misericordia. Esto lo estamos viendo, que el pueblo sí guardaba la ley de Moisés, pero su corazón estaba totalmente lejos de Dios al practicar el amor y la justicia por el prójimo, ¿no? Por el pueblo, a favor del pueblo y por el pobre y el menesteroso. Muy bien, adelante por favor. Amós utiliza metáforas a partir de su experiencia como pastor y agricultor. Estas metáforas, recordamos por qué pastor y agricultor. ¿Recuerdan usted cómo fue su formación de Amós? Era un profeta conocido como laico, ¿sí? No registra que que fuera de familia de profetas, que haya salido de una universidad de profetas, o que hubiera sido de una familia de sacerdotes. No era así, simplemente él era agricultor, y en su experiencia que él tuvo en sus oficios es como él manifiesta las visiones que Dios le da. Así un carro lleno, un león rugiente, una oveja despedazada, unas vacas consentidas, y ¿se acuerdan? Un canastillo de frutas, que es el que hoy vamos a estar mirando. Dice aquí este libro, con un pasaje poético y sencillo. Amós habló muy apasionado de cómo se siente Dios cuando el rico y el poderoso explotan al pobre y al indefenso. Ese es el énfasis, la injusticia que estaba viviendo. Aunque estas palabras fueron dirigidas a las autoridades impías de Israel en aquel tiempo, ¿qué creen? Pues también siguen sonando para nuestros tiempos. Todo lo que ahora hemos estado estudiando. Continuamos, por favor. Este libro se divide en 3 partes. La primera sección, los 2 primeros capítulos contienen la serie de mensajes que nos recordaba Miguel, ¿sí? Eran mensajes contra las naciones cercanas, que eran 7: Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amón, Moab, Judá. ¿Ustedes se acuerdan dónde están? ¿Se acuerdan de los mapas? ¿Se acuerdan hacia dónde están alrededor de Israel y de Judá? Si pregunto, ¿quién es Edom?
¿Ustedes recuerdan quién es Edom? A ver, dinos quién es Edom. Viene del sobrino de Elón. No. De Saúl. Esaú. Edom significa rojo. Rojo, acuérdense que era pelirrojo. Y los edomitas, gracias, ahí se encuentran en la parte del sur de Judá, de Israel, Judá, del sur. Ahí se encuentra Edom. Sí, y tiene que ver en parte de la formación del pueblo, y está interesante, ¿no? Como Dios alrededor de las naciones también emite juicios, y esto lo vamos a estar viendo en libros más adelante. Muy bien, esta es la primera sección. Continuamos en la segunda sección, que se divide en 3 mensajes poderosos. Sí, ahí están. ¿Se acuerdan de la fórmula profética? Por 3 pecados de Moab y por 4 no revocaré su castigo. Entonces, estudien quiénes son esas naciones. Pueden ustedes poner ahí algo, lo vamos a poner ahí en el examen, sí, igual y hasta su ubicación, de algo sencillo, o sea. Muy bien. Adelante, por favor. La segunda sección corresponde a los capítulos 3 y al 6, que son los mensajes que daba con mucho atrevimiento, son mensajes fuertes, poderosos, que empezaban con, oigan, esos discursos que se plantaba al centro Amós y en Betel, y anunciaba ahí a todo el pueblo, a los principales. Dice el primer discurso, recuerden que Dios acusa a Israel como un pueblo privilegiado al cual liberó de la esclavitud en Egipto. ¿Se acuerdan de esos temas? Dice, no por ser privilegiado podemos tener, por ser privilegiados podemos también perder. Se dirige a las mujeres ricas de Samaria, ¿sí? Que hablaba acerca de estas mujeres que maltrataban a los necesitados. Y pues ellas también iban a tener su juicio. ¿Se acuerdan? De hacer una comparación con las vacas de Basán, ¿no? Comparadas con los lujos de estas mujeres. El tercer mensaje, el tercer discurso, da una lista de los aborrecibles pecados de Israel, y Amós es el que llama al arrepentimiento. Hay de los que viven tranquilos en Sión, ¿se acuerdan? De reposados en camas de mármol, de marfil. Sí, y el mal político, los malos manejos del gobierno. Continuamos. Y por último es la tercera sección, que es la que ya estamos para terminar, y a la mitad exactamente de esta sección registra las 5 visiones poéticas, que ya vimos 3 en el capítulo anterior, capítulo 7, y hoy vamos a estar viendo la 4ª visión. Hemos visto un enjambre de langostas devoradoras, ¿se acuerdan? Pero Amós oró y el Señor se detuvo. Vio un fuego consumidor, Amós oró y no pasó. Pero en la tercera visión, cuando ve un muro a plomo y una plomada, ¿se acuerdan de la plomada? Okay. Ahí está, del albañil en su mano. Y pues hoy vamos a estar viendo una cesta de frutas maduras. Y por último, la última visión, Dios en el altar juzgando. Esto lo vamos a estar viendo la semana, desarrollando en la próxima semana, pero el día de hoy vamos a entrarle a nuestro pasaje. Adelante, por favor. Vamos a estar abordando este tema, ¿sí? Alrededor de hambre de la palabra de Dios. Hambre de la palabra de Dios, el tema que vamos a estar discutiendo dentro de los grupos familiares. ¿A usted qué le viene a la mente de escuchar esto? Hambre de la palabra de Dios. ¿Buscar? ¿De qué? ¿De querer aprender? Ok, por ahí, ¿alguien más? Con este título de este tema, ¿qué le viene a la mente? Hambre de la palabra de Dios. ¿Es bueno? ¿Es malo? El hambre, ¿usted ha sentido hambre física? Yo sí siento hambre. Pero si ha sentido hambre, un bebé siente hambre, ¿qué hace para? Llora. ¿Hasta qué? Hasta que le den de comer, ¿no? Es hambre, hasta que se sacia, ¿no? El hambre uno busca. Está interesante porque hablando de la palabra de Dios tiene que ver con un tema espiritual, y vamos a desarrollarlo sobre esos 2 subtemas.
el hambre de la palabra de Dios como consecuencia de pecado, ¿sí? No en un sentido positivo, sino en un sentido negativo. El pensar en tener hambre, se imagina usted cuánto tiempo puede durar una persona sin comer. A las 5 horas, 6 horas después de comer ya empieza uno a sentir una sensación, otra vez hambre, más se come algo ligero, ¿no? Siente uno hambre, una sensación. Y entonces uno busca saciar, y es bueno cuando encuentras, ¿no? Y a veces vamos y saciamos el hambre, esa sensación, pero hay veces que por rápido, ¿sí?, comemos. Hay comerciales que dicen: ¿tienes hambre? Cómete esto. ¿Es nutritivo? O calma el hambre, nada más calma el hambre, ¿no? Algo como para, como una colación, pero hay veces lo que comemos, con lo que saciamos, es ciertamente o completamente nutritivo. Realmente, si nos sacia el hambre, nos nutre. Bueno, eso vamos a verlo. Pero en esta parte de este tema, presentando en una situación el hambre de una manera negativa. Ahora imagínense sentir hambre y no encontrar qué comer. Complicado, ¿no? ¿Te has pasado así? Entra uno en ansiedad, entra en unas situaciones complicadas, ¿no? Llega a hacer unas cosas atroces por conseguir comida. ¿Sí? ¿Se imagina estar en ese extremo? Vamos a analizar por qué el hambre de la palabra de Dios, como el tema que ahora está presentando, lo vamos a analizar, desarrollar de una manera que es negativa, pero que impacte en nosotros de una manera positiva, ¿sí? Que podamos analizar y al final poder reconocer y valorar lo que Dios nos está poniendo, ¿sí?, a la mesa para saciarnos. Muy bien, vamos a entrarle, por favor. Hambre de la palabra de Dios, vamos a estarlo desarrollando como consecuencia del pecado. El versículo 1 al versículo 8, que ya nosotros hemos leído aquí en nuestro pasaje, dice esta visión que Dios le presentó a Amós. Le dijo: ¿qué es lo que ves? ¿Qué fue lo que vio? Una cesta de frutas de verano, una fruta de frutas maduras, y en el verano. Está interesante qué es lo que significa esto, porque Amós vio una cesta tal y como el Señor se la presentó, y le explica el Señor que eso indica que Israel ya estaba maduro para su juicio. Ya era el tiempo, ¿sí? Estaba para alinearse, una situación preventiva, pero aquí ya dice: ya se llegó el tiempo. El verano es la recolección de frutos, marcaba el fin de la cosecha, y al marcar el fin de la cosecha es así como Israel también había llegado al fin de su existencia nacional. Qué fuerte, ¿no? Sí, a través de esta visión dice: ¿sabes qué? Ya se llegó el tiempo, ya no hay más. Esta visión de frutas tiene que ver con el fin y con desaparecer, ¿no? O sea, quitar la existencia al pueblo. ¿Después de qué? Después de una y otra advertencia. Entonces, al parecer, esto que presenta hacia Amós, en lo que Dios va a desarrollar la cuestión, ¿qué representa eso? Es que tengo hambre, se me antoja, ¿no? Pero hay una enseñanza clara de Dios a Amós para el pueblo de Israel. Esto es lo que vi y esto desarrolla. Dice en nuestro pasaje, entonces el Señor le dijo: ha llegado el final de mi pueblo Israel. Y hay una frase que dice: no lo soportaré más. ¿Cómo dice en su versión? No, es el versículo 2, al final del 2. No lo soportaré más, no lo toleraré más. ¿Qué más? ¿Qué le da a pensar eso a usted? Ya, hasta aquí. Ya no va a haber más perdón. Si ya los perdoné, ya no los voy a perdonar. Los perdoné mucho, ya no va a haber perdón. Entonces, podemos pasar a la siguiente. En la hambre de la palabra de Dios, como consecuencia del pecado, estamos viendo que
esta situación va generando el pecado, que da hambre, que en un momento dado la sacias con cualquier cosa. ¿Sí? En algún momento dado te llegas a olvidar de algo que pueda nutrir, que sea valioso para tu existencia, para tu cuerpo, para tu vida. Entonces, he puesto que los tratos o la providencia de Dios hacia el pueblo, sus advertencias, sus promesas y sus castigos que Dios enviaba tempranamente, no habían dado como resultado un verdadero arrepentimiento. No funcionó, digamos. Todo lo que Dios advertía, amenazaba el Señor con lo que venían aconteciendo. ¿Se acuerdan que decía, yo he hecho esto y no se arrepienten? ¿Sí? Ya quité la lluvia y no se arrepienten. ¿Sí se acuerdan de esa etapa? Ya que decíamos, ya se le quitaba el trabajo, no tienes, y no te arrepientes, ¿no? Situaciones que van pasando ahí. Y sus castigos tempranos. La hora del juicio había llegado para el reino del norte. Qué fuerte. Un momento dado que pareciera que esto no va a suceder. ¿Se imagina usted vivir en los meros momentos su vida próspera, el negocio, y que llega un momento que tú dices, wow, bueno, estoy súper bien, pues gracias a Dios, la bendición, pues ahorita pues no puedo ni ir a la iglesia, Dios te llama al servicio, Dios te llama a venir a la adoración, pero tú dices, no, ahorita yo, pues no, está bien, con que yo vaya y cante, las alabanzas me encantan, sí llego a orar, pero en mi casa, oye, pero ven a la adoración, no puedo, pero si yo estoy teniendo mi relación con Dios acá, mi manera con Dios, pero tengo, me está yendo muy bien ahorita, como no tengo el tiempo, y decir, no, pues esto Dios a mí me bendice en gran manera, pareciera como que nunca se te va a acabar, uno visualiza y dices, Señor, qué bueno, gracias, estoy logrando aquí, estoy logrando allá, alcanzando, como si no se fuera a acabar. Y escuchamos en muchas ocasiones predicaciones que no nos gustan a veces, no decir, no, ¿por qué? Pareciera como que estás en contra, o que recordemos que Dios no está en contra de la prosperidad. Él es próspero y Él prospera a su pueblo, ¿sí? Pero sí la prosperidad que se da, ¿cómo? ¿Cómo se da la prosperidad que a Dios no le gusta? A través del abuso, a través del engaño, a través del robo, la injusticia. Ese tipo de prosperidad no. Y mucho menos que lo dejemos de seguir su camino por seguir a la riqueza, a hacerlo. En eso es en donde está tu corazón. Bien. Entonces el pueblo estaba así como que no, a nosotros no nos va a pasar nada. Tenemos el templo, tenemos los pactos, tenemos la ley. A nosotros no creo que nos llegue a pasar eso que tú dices, Amós. Hasta lo enfrentó a Masías, ¿se acuerdan? Y le dijo, no, ya vete a predicar allá a tu tierra. O sea, ya cállate. Sí, no, y vete allá a ganar dinero allá. Aquí no ven, aquí déjanos en paz. Entonces, pues bueno, llegó el tiempo del juicio por no creer, por no haber creído, por dejar pasar la oportunidad, por la incredulidad, por el egoísmo, por la soberbia. Muy bien, adelante. La palabra de Dios, las palabras no toleraré más, quieren decir que el Señor no volverá a perdonarlos. Resumen la idea de juicio en las profecías de Amós. ¿Sí? Resume toda la profecía. No los toleraré más. Se acabó, va a venir el juicio. Qué fuerte. Interrumpida por la acusación y oposición. ¿Te acuerdan de este sacerdote? Amasías, que era el sacerdote de ¿dónde? ¿De qué? De Betel, muy bien, de la adoración a los dioses falsos. Muy bien, ahí por la falsa adoración, una consecuencia del pecado, la falsa adoración, por las canciones que estaban cantando. Y lo que veíamos aquí nos habla, dice en el versículo 3, en aquel día gemirán los cantores del templo, dice el Señor Dios, y muchos serán los cadáveres, en todo lugar serán arrojados en silencio. Oigan esto, los que pisotean a los necesitados. Entonces, por una falsa oración, Dios había también ya confrontado al pueblo diciendo, ¿sabes qué? Tus canciones no me gustan tus alabanzas. ¿Se acuerdan del capítulo 5?
si no me gusta lo que tú haces. Y Dios demanda y denuncia esto, y en esta ocasión dice por las canciones que cantaban tanto en el templo, ¿sí?, como en el palacio. ¿Se acuerdan? En el palacio, ¿quién estaba? El rey Jeroboam II, que incluso se mandaron a hacer, se inventaron instrumentos musicales para su música, para sus fiestas. ¿Recuerdan esas partes? El pueblo totalmente desenfrenado y lejos de una verdadera adoración a Dios, de alabanzas a Dios. Pues bueno, ahí tenemos. No es que fueran a ser silenciados los cantores en lo que está hablando aquí, sino que iba a cambiar la forma. Si ya no iban a ser cantos de alegría, cantos de júbilo, ¿no? Sino que iban a ser gemidos y lamentos, porque había de venir, ¿se acuerdan a quién iba a utilizar Dios de las naciones vecinas para disciplinar o para esclavizar a Israel? ¿Recuerdan quién era? ¿Qué país era? Asiria, muy bien. Entonces los asirios iban a venir y pues iban a entrar, iban a derribar el palacio, iban a derribar los centros de adoración, Betel, Seba, iban también a matar a muchísima gente. Imagínense esa escena, que Dios les estuvo advirtiendo: esto va a pasar, esto les va a pasar si no se arrepienten, busquen al Señor y vivirán. Pero ¿qué fue lo que pasó? No hubo arrepentimiento. Pues bien, entonces no es que fueran a ser silenciados, sino sus gemidos, sus cantos iban a ser cambiados por gemidos y lamentos, por todos los estragos producidos por la muerte que había de haber de muchísimas personas por todas partes en Israel, ricos, ricas, jóvenes, adultos, por todos lados. Adelante. Mientras están ocupados en echar los cadáveres, estas personas, ¿sí?, tanto cantores como el pueblo, parte del pueblo, ocupándose, no tenían una sepultura, no tenían tiempo de sepultar a sus seres. ¿Se acuerdan que una vez leímos esa parte, que no iban a poder sepultarlos y no iba a haber tal muerte, tal dimensión, que no iban a tener oportunidad de darles un buen sepulcro, una buena sepultura, ¿no? Entonces, mientras ellos estaban haciendo esto, en cualquier lugar que encontraban, ahí echaban a los cadáveres. ¿Se acuerdan? ¿Ustedes han visto la película de Apocalipto? Yo así más o menos me vi una imagen así de... Sí, los muertos, los cadáveres los agarraban y los echaban todos juntos. Había un lugar y luego les prendían fuego. Es terrible, ¿no? Terrible hasta dónde puede llegar la deshumanización, la maldad del hombre. Y pues esto Dios viene poniendo un fin, pone un límite y dice: hasta aquí, ya no más. Y de esta manera entonces se les ordena que guarden silencio, un mientras está pasando esto, guarden silencio. ¿Se acuerdan que habíamos visto en el capítulo 6 también que les decía: callen, no digan nada, ¿sí? Ya no se quejen, callen y entonces avancen? Pero en esta ocasión el silencio es una exhortación, y recordaba un poco acerca de una escena que viene para Apocalipsis, en Apocalipsis 8:1. ¿Sí? Esa es una exhortación a someterse bajo la severidad del juicio de Dios. Ese guarden silencio. ¿Se acuerdan qué pasó cuando se abrió el séptimo rollo? ¿Qué hubo? Se hizo un silencio como de media hora, ¿no? Dice ahí en el Apocalipsis 8:1, se les ordena: guarden silencio, que viene el juicio de Dios, ¿no? Y así, al momento de abrirse, ¿qué trae el séptimo rollo? ¿Qué trae el rollo? Perdón, el séptimo sello abre el rollo. ¿Qué trae el rollo? No me corrigen. Sí, qué rollo, ¿no? El séptimo sello, al abrir el séptimo sello, se abre el rollo en total. ¿Qué contiene el rollo? Los juicios, las advertencias, los juicios de Dios. Muy bien. Entonces, ahí viene una escena muy parecida. Y ciertamente Israel estaba completamente maduro
para el juicio de Dios. Bien, continuamos. Pues como consecuencia del pecado, también por un espíritu ambicioso, podemos nosotros ver aquí en el versículo 4, oigan esto, los que pisotean a los necesitados y arruinan a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará la luna nueva para que vendamos el trigo, y el sábado para que abramos los almacenes del trigo, para que reduzcamos el peso? Descarado. Bueno, Amós como denuncia aquí, ¿no? Les descubre todas las fechorías que estaban haciendo ahí, alterando las básculas, las mediciones, y reduciendo la calidad de los productos hacia los pobres. Pues ahí viene una severa reprensión en contra de los que se enriquecen a expensas de los pobres. Si pudiera, dice Amós a estas personas, si pudieran, ustedes devorarían a los necesitados y los harían desaparecer de la tierra. Si ustedes pudieran hacerlo, lo harían. Dice, su ambición quitó el gozo de las festividades, la ambición de estas personas, de las festividades, porque aunque las guardaban superficialmente, estaban pensando en cuándo acabarían para entregarse de nuevo a la implacable labor de obtener ganancias materiales. Aquí está interesante este tema, ¿sí? De tener un espíritu ambicioso, ¿sí? De hacer guardaban, estaban en el templo, venían a la iglesia, venían aquí a la adoración. Pero en ese momento, ¿cuáles eran las festividades? ¿Se acuerdan? Muy bien, las fiestas judías, pero también los sábados. Y entonces ellos decían, ya, unas duraban ¿cuánto? 40 días, una semana, ¿sí? Entonces dicen, ya, que se acabe. O sea, estamos aquí, estamos participando, sí, muy bien, pero ya que se acabe. Ya queremos ir a seguir produciendo. En los momentos, no puedo ya ir a la iglesia, necesito ¿qué? Producir. ¿O cuándo se va a acabar esto? O ya que se acabe el culto porque tengo que ir a hacer mis negocios. O venimos a hacer los negocios acá a la iglesia. No hay, ¿verdad? Aquí. Decía que se acabe, ¿no? Ya, hermano, ya, tanto estudio, tanta palabra. ¿Qué tanto tenemos nosotros aquí para recibir la enseñanza de la palabra? Vamos a enumerarlas. Aquí en la iglesia, ¿qué hay que podemos nosotros recibir palabra? Grupos familiares, el culto de los domingos, las predicaciones, los niveles de capacitación los domingos, en los estudios de los miércoles como el día de hoy, las medias veladas, ¿qué más? Los diplomados en CENCAP. 6, tenemos reunión de matrimonios, de jóvenes, tenemos de dónde recibir y saciar, ¿sí? Con la palabra de Dios, poder aprender la palabra de Dios. Pero quizá en un momento dado muchos ya no están o no vienen, pero dicen, no, vengo, cumplo con venir, ¿no? Muchos cumplen con el diezmo, pero no van más allá. El corazón a veces está en otro lado. Aquí lo que dicen, tenemos que equilibrar, ¿sí? Hacia dónde está nuestro corazón, ¿sí? Y en esta etapa, imagínense, ¿ha sentido usted una vez, ay, ya, no, tengo que irme a trabajar, ya, por eso? Sí, no, está bien, el trabajo está bien, pero cuando ya se busca, ¿sí? Este tipo, hay en el corazón ya este tipo de situaciones, y peor aún, si hay una situación en donde tenemos la oportunidad de alterar las básculas, ¿sí? En el trabajo, dar litros de menos o reducir el producto, ¿no? Echarle agua al producto, hacer más cloro, ¿no? Hacer más cloro del que se tiene así bien rebajado. Los litros de la gasolina. La siguiente, por favor, mira, ahí están las imágenes. Los que carecen, esta parte me llama la atención, dice, los que carecen de piedad, que era ese tipo de personas, este sector, una gran parte de la población, carecen de una piedad verdadera, tampoco tienen honradez, ¿sí? O sea, pudiéramos esperar de alguien así, que sea honrado, que sea sincero contigo, ¿sí? O sea, está robando por otro lado. ¿Qué está pasando con la gente de los narcos? Puede haber de la gente que hace negocios ilícitos, que
tienen o se dan aires de piedad hacia algún sector de la población que los ama, los adora, pero en otro sentido están haciendo daño. ¿Sí? Y pues, ¿cómo podría confiar una persona así que te dicen, mira, yo le altero aquí, le subo acá, mira, me cuesta un producto que su precio normal es de 20, te lo dan 40, ¿no? O sea, hay situaciones mañosas, o sea, ventajoso, gente ventajosa con las personas, ¿sí o no? 3/4 kilos de 800, uno ya sabe que así nos despachan y ya no dice nada, ¿no? Sí, entonces, pero vaya, al punto hasta donde llegan y dicen, ya no, o sea, yo no quiero estar acá porque me interesa más ir a hacer mis negocios, ¿sí? Ir a alcanzar mis metas materiales, ¿sí? Entonces ahí es de donde está el equilibrio. Pues bien, al mismo tiempo que aumentaban el precio de las cosas. Imagínate qué terrible, ¿no? El limón, cómo ha subido el limón, el aguacate en temporadas, ¿no? Por situaciones de delincuencia y muchas cosas, no lo sé, hay tantísimas cosas que hay. Pues bien, la aflicción del pueblo será interna y externa, temporal y espiritual. Lo que está aconteciendo, su condición espiritual se describe en términos de una hambruna. Ahora estamos ya pasando al siguiente subtema que tiene que ver el hambre de la palabra de Dios como juicio, como su juicio, ¿sí? Ya no en un sentido de generar hambre para crecer, sino en un sentido negativo, ¿se acuerdan? En un sentido de juicio. El Señor va a traer una hambruna, se describe en términos de hambruna pero espiritual, donde dice aquí en la palabra del Señor, ahí en el versículo 11, he aquí que vienen días, dice el Señor Dios, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. Entonces, pero será hambre de pan, no será hambre de pan ni sed de agua, sino una ansia de oír la palabra de Dios. ¿Se imagina que llegue un momento así? Dice que iban a buscar de mar a mar, de extremo a extremo, del mar Mediterráneo al mar Muerto, ¿sí? Del norte hacia el oriente, que iban a buscar donde alguien les explique la palabra de Dios, alguien les enseñe la palabra. ¿Qué dice el Señor ahora? Cuando tuvieron la palabra, tenían al profeta, no lo quisieron, lo rechazaron. Cuando tenemos la oportunidad de aprender Biblia, de enseñar Biblia, de enseñar la palabra, no la aprovechamos, andamos haciendo otras cosas, ¿sí? Y después que pase un momento que ya no haya oportunidad, entonces sí ya vamos a querer. Entonces, imagínense si nosotros oráramos en un sentido, Señor, produce hambre de tu palabra aquí en Coacalco, ¿se imaginan? ¿Qué vendría? ¿Qué pasaría? Nos cercan, ¿no? Así. Entonces, por haber rechazado a los siervos, profetas de Dios, y haber despreciado su palabra, habrán de experimentar el cese de toda comunicación de Dios por medio de sus profetas. Eso es lo que provocaron, por haber menospreciado. ¿Se acuerdan de esa parte que vimos también como temas? Menospreciar la palabra de Dios, menospreciar a quienes dicen a quienes enseñan la palabra. Entonces la palabra del Señor será quitada de ellos. Qué fuerte. La nación lo buscará, pero no lo hallará. Vendrán tiempos así. Siguiente, por favor. Esta es la retribución divina por la oposición a Dios. Esto es lo que el Señor trae por haberse opuesto a su ley, a sus mandatos, a sus advertencias, a las oportunidades que Dios da. Y de rechazo, va a llegar un momento. Y esta parte que leemos aquí dice: cuán perversa es la naturaleza del hombre. Cuando tiene la palabra de Dios, la desprecia. Cuando Dios la retiene, la busca a causa de la severidad del castigo que está viviendo. Alguna vez escuché a alguien decir: ahorita gracias a Dios aperturamos iglesias, tenemos lugares donde predicar la palabra de Dios. ¿Qué está esperando la iglesia? ¿Qué estamos esperando para que haya un movimiento, un sentir de una pasión por los perdidos, de predicar la palabra de Dios? Pareciera que el tiempo que nos empiecen a cerrar, a limitar,
vamos a querer entonces escuchar, o ahí es cuando nos vamos a levantar. Hubo un tiempo que la iglesia tuvo que esconderse, fue perseguida y enseñaban, estaban escondidos en las catacumbas y ahí enseñaban, ¿sí? Lugares donde no tienen sillas y ahí enseñan, lugares que están siendo perseguidos y ahí están enseñando. Nosotros somos en estos tiempos privilegiados. Es hacer conciencia, es orar a Dios y que Dios nos ayude a entender el valor de tener la palabra o de tener una Biblia en nuestras manos, de que haya alguien que la explique, de que usted y yo y ustedes jóvenes, todos los que estamos aquí, tenemos la oportunidad no solamente escuchar la palabra de Dios, sino también de enseñarla a las generaciones que continúan. Es un tiempo de reflexión, es un tiempo de un buen inicio también, de que este año sea diferente. Ya hemos escuchado muchas veces, no les gusta la idea de venir a un diplomado, no les agrada la idea de venir más a recibir a la enseñanza de Dios, a profundizar más. Entonces dice, irán errantes de mar a mar, desde el Mediterráneo hasta el mar muerto, como borrachos, como ebrios, tambaleándose, buscando, anhelando saciar, pero no van a encontrar. Habían abandonado al Señor, eso es fuerte, y ahora Él los había abandonado. Qué tremendo. No nos gusta conocer esa parte de la justicia. ¿Y va a venir? ¿Va a venir? ¿Sí? Se parece todo lo que hemos leído de Amós en esta situación de advertencia, de juicio, a lo que el Señor está emitiendo, a la visión que le dio a Daniel, a Ezequiel, a la visión que le dio a Juan en Apocalipsis. ¿Sí? ¿Qué nos deja ver eso? El poder de Dios, que es todopoderoso, que está por sobre toda la nación. Así las naciones pueden ser poderosas, se puedan tener y mover y hacer, y con su orden mundial y con todo eso, el Señor está por encima de todo eso y va a traer justicia. Justicia a su pueblo y justicia al pobre, al menesteroso. ¿Y en dónde tenemos esa justicia? En nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? El que se ha dado por nosotros. Aquí es anunciado y eso lo vamos a ver la próxima semana, así que no se lo pierdan. Sí, invite a sus hermanos. Sí, ya estamos por cerrar Amós. Y por último, nada más para mencionarlo, la idolatría, por la idolatría, ¿sí? Este tema del juicio que vino, por la idolatría que trató, que en su momento estuvimos viendo, se daban a los juramentos, no hallaban en dónde. Jóvenes, mujeres, adultos, ancianos, ellos tenían, o se les hizo una costumbre de estar jurando. ¿Por quién? No juraban por Dios, juraban por el palacio, juraban por el templo, juraban por cosas materiales. Y eso aún es común todavía en el oriente. Y bueno, muy pocos tienen la costumbre acá en México, ¿no? Te lo juro por Dios. Y eso fíjense, nada más como un dato para cerrar en esto. El Señor en muchas ocasiones ha afirmado: vivo yo, a manera de yo, por mí lo haré, como lo juro, lo prometo, así es, vivo yo, que así se hará. Y de esa manera esa línea viene, pero en un sentido chueco, idólatra, ¿sí? Y pues bien, hasta aquí vamos a dejarlo. Y hermanos, amada iglesia, en sus grupos familiares, estemos orando y valoremos, aprovechemos los tiempos y las oportunidades. Los tiempos son difíciles y aún se están poniendo peligrosos aún. Entonces las oportunidades que Dios nos da de aprender palabra, de enseñar su palabra, y no solo de escuchar, sino también de ser parte de, como profetamos, llevadores de carga. Sí, entonces pues, que Dios nos bendiga a todos. Pues vamos a orar.